Bueno, muy buenas noches a todas las personas aquí presentes. En primer lugar, dar mi agradecimiento sincero a la Comisión Civil y Mercantil de este Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por haberme cursado la invitación para participar en este magno e importante evento. Dicho lo anterior, y dado que el tiempo apremia, vamos a ingresar de lleno en materia, sea hablar propiamente de la prejudicialidad en el nuevo Código Procesal Civil costarricense. Para ello vamos a desarrollar 7 puntos. En primer lugar, vamos a hacer un planteamiento introductorio que precisamente es la justificación de por qué es necesario el día de hoy hablar de prejudicialidad. Luego vamos a ubicar en un segundo punto a la prejudicialidad dentro de la teoría de la crisis procesal. Posteriormente me voy a permitir dar una pequeña conceptualización que responde a esa nueva concepción de la prejudicialidad en la Ley 9342, sea en el nuevo Código Procesal Civil costarricense. Luego vamos a someter a estrés analítico, vamos a derivar 14 corolarios del artículo 34.2 para hacer una interpretación holística de todas las consecuencias que tiene esta nueva regulación. Como un quinto aspecto vamos a derivar las clases de prejudicialidad, sea la prejudicialidad penal y la prejudicialidad no penal. Luego, en un sexto punto, vamos a sustentar 2 presupuestos configuradores, un presupuesto de modo, que es precisamente la existencia de una influencia, y un presupuesto de tiempo, que es precisamente dónde debe ser ponderada, dónde debe ser valorada la prejudicialidad. Y de la suma de todos estos elementos, si ustedes me tienen la paciencia de vida en esta noche, pues arribo a una serie de conclusiones que muy humildemente les voy a presentar a continuación. Muy bien, entonces, como un primer punto, ¿cuál es la justificación de la prejudicialidad? Debemos recordar, y esto ya se ha dicho en unas mesas anteriores, que el nuevo Código Procesal Civil costarricense supone un cambio de 180 grados en la forma de plantear, conocer, tramitar, sentenciar y ejecutar los procesos civiles y mercantiles. La postulación de una filosofía procesal proyectada en un sistema por audiencias que precisamente irradia una serie de principios procesales como el principio de instrumentalidad, de buena fe, de preclusión, de publicidad, etcétera, que se encuentran en el artículo 2 de la nueva regulación, efectivamente supone un cambio de paradigma. Y precisamente en ese cambio de paradigma es donde surge la necesidad congénita de la realización de estudios serios y analíticos que denoten los verdaderos cambios que ciertos institutos procesales han tenido en el proceso civil para precisamente adecuarse a esa filosofía procesal. Vamos a ver, y esto tal vez voy a adelantar un poco la conclusión, y me llamó mucho la atención una pregunta que se hizo antes, si el proceso contencioso administrativo o el proceso civil va a ser un reflejo del proceso contencioso administrativo. Se los dice mi persona que ha estado más de 7 o 8 años en esa jurisdicción, esa noción es absolutamente errada. El proceso civil es un mundo, un universo diferente. Este nuevo Código Procesal Civil es un universo diferente de lo que fue la Ley 8508, el CPECA del año 2008. Muy bien, tenemos que ubicar a la prejudicialidad dentro de la teoría de la crisis procesal. Muchas veces los operadores jurídicos en general y las personas encargadas de la administración de justicia en lo particular obvian el trasfondo que cimienta su disciplina, que precisamente es la resolución del conflicto que se somete a estrados. Lo ha dicho una de las personas que está aquí presente, que aprecio muchísimo, el doctor José Rodolfo León, que no podemos obviar que precisamente la norma procesal tiene un carácter meramente instrumental, no podemos separarla del derecho de fondo, del derecho sustantivo y más aún precisamente de ese fin que es la resolución del conflicto. Pero así, precisamente en ese proceso jurisdiccional que es un íter, es un andar, es un camino, pues muchas veces las partes procesales intervinientes, así como nosotros salimos de acá, de este evento y nos queremos desplazar a nuestros hogares y podemos encontrar presas, podemos encontrar algún accidente, podemos encontrar baches en las carreteras, pues precisamente las partes para pasar ese río turbulento que muchas veces es un proceso jurisdiccional pueden encontrar estos entuertos. Y esto es lo que se conoce como la teoría de la crisis procesal. Aquí yo estoy citando alguna doctrina española, al profesor de la Oliva, a Jordi Nieva Fenol. Aquí en Costa Rica el profesor Jorge López González precisamente nos ha hablado de las diferentes aristas que presenta esta teoría de la crisis procesal. ¿Qué podemos encasillar ahí? Bueno, supuestos de actividad procesal defectuosa, que la encontramos del artículo 31 al 33 del nuevo Código Procesal Civil, también supuestos de interrupción del proceso, sea por caso fortuito o por fuerza mayor, y también podemos acuñar o podemos ubicar topográficamente en esta teoría de la crisis procesal a la prejudicialidad, que como vamos a ver más adelante, el efecto jurídico que nos produce es precisamente la suspensión de un proceso. ¿Qué es lo importante? Que esta teoría de la crisis procesal nos indica que son situaciones extraordinarias. No podemos nosotros permitir que lo extraordinario se convierta en lo ordinario o que más que el uso de estas figuras caigamos en un abuso.
Y precisamente esto, en el caso de la prejudicialidad, es lo que pasó con la interpretación indiscriminada que se le dio al artículo 202 del viejo Código Procesal Civil, Ley 7130, cuando precisamente se reguló esa figura y fue totalmente, discúlpenme en el término, prostituida en la interpretación práctica. Muy bien, entonces hemos dado una justificación introductoria de la prejudicialidad, ya la hemos ubicado dentro del campo de la teoría de la crisis procesal y ahora, como un tercer punto, voy a permitirme dar una conceptualización. Conceptualización que responde precisamente a esa nueva concepción. Si nosotros investigamos la doctrina procesal tradicional o tal vez consultamos algunas fuentes foráneas, vamos a ver que realmente estos conceptos que nos brinda la doctrina no van a ser congruentes con la nueva apuesta del Código Procesal Civil, porque esta apuesta es una apuesta original y valiente que precisamente más adelante voy a intentar defender. Pero palabras más, palabras menos, podemos entonces entender a la prejudicialidad como aquel instituto procesal cuando de cara a la resolución de un conflicto se tiene noticia, sea de oficio o a gestión de parte, de la existencia de otro expediente judicial no penal que sin ser ni idéntico ni acumulable me genera la influencia necesaria de suerte tal que yo para resolver el objeto del proceso, el objeto del conflicto, tengo que, por principios de razonabilidad y prudencia y por esa conexión lógica, suspender mi proceso civil o mercantil. En términos gráficos podríamos sintetizarlo así: tengo un proceso civil y mercantil X, de oficio o gestión de parte, me doy cuenta de un proceso no penal Y, que no siendo idéntico ni acumulable me genera una influencia necesaria de suerte tal que tengo que suspender mi proceso hasta tanto no exista sentencia en aquella causa. Esto, repito e insisto, digamos, obedece a esa concepción de la prejudicialidad que deriva del artículo 34.2 y que de la investigación que he realizado, sí, digamos, a nivel doctrinal, tanto nacional como extranjero, tienen unas nociones que ya no se va a adecuar a esta nueva apuesta del Código Procesal Civil. Muy bien, ya hemos hablado de la prejudicialidad, pero permítanme un momento hacer una breve lectura al artículo 34.2, que ya tantas veces lo he citado, y del mismo vamos a extraer 14 corolarios. Dice así: la existencia de un proceso penal en ningún caso, vean ustedes la apuesta, en ningún caso dará lugar a prejudicialidad. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso no penal pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuera posible la acumulación de procesos, el tribunal de oficio o a solicitud de parte podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones. Luego hay un tercer párrafo que dice lo siguiente: cuando se haya ordenado instruir el proceso penal por falsedad del documento base de una ejecución hipotecaria y prendaria, el remate no se aprobará mientras no haya finalizado el proceso penal. Quedará opción del oferente de mantener o no la propuesta cuando al efectuarse el remate no se tuviera conocimiento de la existencia del proceso penal. No nos quedemos con la exégesis literal de esta norma, saquemos varias conclusiones, varios corolarios. En primer lugar, es importante indicar que la prejudicialidad no es la única forma de suspensión del proceso. También el proceso se puede suspender por acuerdo de partes, que es una posibilidad que brinda el artículo 31.1 en el caso del nuevo Código Procesal Civil costarricense, en el caso del proceso contencioso administrativo el artículo 79 o en los supuestos establecidos por ley que habla la caducidad de la instancia del artículo 57. Segundo corolario: la regla de oro y que se presenta como un giro copernicano en esta materia es que en tesis de principio ningún proceso penal me va a generar prejudicialidad sobre el proceso civil. Razones de tutela judicial efectiva, experiencia jurisdiccional y la posibilidad de que dentro del mismo proceso civil se pueda decretar la falsedad documental precisamente justifican esta postura. Nada más indicarles que esa posibilidad de que dentro del mismo proceso civil se declare la falsedad documental está establecida en el artículo 45.5 y ya más adelante vamos a ver también un reconocimiento muy importante en ocasión de la cosa juzgada material. Tercero, la prejudicialidad civil en adelante lo será únicamente con respecto a procesos no penales. Y aquí, por ejemplo, podríamos pensar en las hipótesis civil-civil, un proceso constitucional versus un proceso civil, laboral civil o civil contencioso administrativo. Es decir, insisto, en adelante, vean ustedes el cambio de 180 grados, la prejudicialidad única y exclusivamente lo será con respecto a procesos no penales. Cuarta, la prejudicialidad puede disponerse de oficio o a solicitud de parte. En este último supuesto jamás
equivale esto a una excepción procesal. Las excepciones procesales las tenemos establecidas en el artículo 37.3 del nuevo Código Procesal Civil, y desde el punto de vista teórico, dogmático, doctrinario, la prejudicialidad jamás, nunca puede ser vista como una excepción procesal. Es una alegación de parte que se resuelve de forma interlocutoria. Quinto, la prejudicialidad se puede dar en relación con un proceso pendiente ante el mismo tribunal o ante tribunales distintos. Y esto es importante en virtud de las reglas claras de competencia territorial que tiene el nuevo Código Procesal Civil. Es decir, no sería para nada infrecuente que en un mismo despacho se pueda generar esta posibilidad de prejudicialidad entre dos procesos civiles distintos. Sexto, la suspensión decretada en razón de un proceso no penal no está sujeta a ningún plazo. Recuerden ustedes aquel plazo que hablaba el artículo 202 de los 2 años, que prácticamente fue de aplicación automática. Ya el nuevo Código Procesal Civil no nos habla de ningún plazo. Entonces, quedará a criterio de proporcionalidad, de razonabilidad y precisamente de acuerdo a los mismos contornos de la causa judicial, determinar cuál va a ser el plazo, la distancia temporis que voy a decretar la suspensión de mi proceso. Séptimo, la prejudicialidad es una posibilidad subsidiaria. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en primer término habrá que ponderar si estamos en presencia de una acumulación procesal, ¿verdad?, o si más que influencia lo que existe es identidad, lo que puede surgir es una litispendencia o un abuso procesal. Y precisamente hay que ser muy técnicos, hay que hacer esa distinción entre supuestos de cosa juzgada, de litispendencia, cuando lo que tenemos es identidad de elementos. Una cosa es la acumulación, que son supuestos de conexidad procesal, y otra cosa es la prejudicialidad, ¿verdad? Entonces hay que ser técnicos y depurados en el análisis de una u otras figuras. 8. Tratándose de ejecuciones hipotecarias y prendarias, el proceso penal sí suspende una fase de aquellos, sea únicamente la aprobación del remate. Esta es importante y yo tengo algunas reservas con respecto a esta regulación, pero bueno, así nos quedó en la letra del código. Noveno, dispuesta la suspensión de la aprobación del remate por prejudicialidad penal, quedará a opción del oferente mantener o no la propuesta, siempre y cuando no hubiera tenido conocimiento de la existencia de ese proceso penal. 10. Las razones para disponer una prejudicialidad deben ser, desde mi perspectiva, interpretadas restrictivamente, porque de una u otra manera suponen el condicionamiento a un derecho fundamental, que es precisamente el derecho fundamental de tutela judicial efectiva derivada del artículo 41 constitucional. 11. En un sistema por audiencias, el momento procesal oportuno para disponer la prejudicialidad puede ser, a guisa de ejemplo, al terminar la audiencia preliminar, si estamos, por ejemplo, de cara a un proceso llamados de puro derecho, o en el caso de que sea necesario la práctica de prueba, pues vamos a suspender mi proceso que tiene algún tipo de prejudicialidad antes de la práctica de la prueba, precisamente para no afectar el principio de inmediación, que es uno de los principios que precisamente recoge la nueva normativa procesal. Esto es muy importante. La prejudicialidad siempre se puede o tiene que ser ponderada de cara a la resolución del objeto. Lastimosamente, muchas veces con la regulación del Código Procesal Civil de 1990, pues algunas personas disponían la prejudicialidad en una fase temprana del proceso, muchas veces simplemente con la noticia de una denuncia penal. Ah, y qué bonito, suspendo mi proceso, me lo quito de la casilla bajo circulante, o precisamente se amparaba jurisdiccionalmente el abuso procesal de ciertas partes litigantes que alegaban esa prejudicialidad para quebrarle en 1000 pedazos a la contraparte su derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. Entonces, siempre tiene que ser analizado, digamos, de cara a la resolución del objeto, que es propiamente cuando estamos en presencia del dictado de la sentencia. 12. La resolución que decrete la prejudicialidad tiene recurso ordinario de apelación de conformidad con el artículo 67.3.3 del nuevo Código Procesal Civil costarricense. 13. Finalmente, si en un proceso penal, esto es muy importante, se declara alguna situación, recordemos que la regla es, un proceso penal nunca va a suspender un proceso civil, pero si en un proceso penal se dicta una sentencia que de una u otra forma me afecte al proceso civil, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las partes procesales intervinientes pueden alegar la cosa juzgada, precisamente de aquella pretensión del proceso civil que sea afectada por el proceso penal, recordando que la cosa juzgada pues, puede ser planteada a gestión de parte o también apreciada de oficio. Y también en el caso o en tratándose del proceso ordinario, utilicemos esta denominación que no es muy técnica, pero sí muy utilizada, es una especie de excepción procesal privilegiada. Pero ¿qué pasa
si mi proceso civil ya terminó, ya tiene sentencia y se dictó una sentencia penal que de una u otra manera lo afecta, tiene una visión distinta a lo que fue base del proceso civil? Bueno, hagamos una distinción. Si mi proceso civil produjo cosa juzgada formal, podemos acudir al incidente de nulidad por las causales de revisión del artículo 33.3, que es una figura sumamente interesante, que va a presentar cambios tremendos porque precisamente evita que se estén ordinariando procesos que generen cosa juzgada formal, o si mi proceso civil produjo cosa juzgada material, pues acudamos ante la existencia de esa sentencia penal a la demanda de revisión sustentada en el artículo 72 del Código Procesal Civil. Estas, digamos, son las nociones hermenéuticas interpretativas que yo he tratado de derivar de esta figura, porque no nos podemos quedar simplemente con una lectura aislada del artículo 34.2 y permitir, como desgraciadamente ha pasado, que mucha gente anda lanzando piedras a la reforma procesal civil, tal vez sin conocer cuál es el trasfondo y toda la dimensión que esta normativa contempla. Finalmente, como un corolario número 14, es importante indicarles que la prejudicialidad, esta, la cual hemos hecho mención, tiene, digámosle así, en términos un poco amistosos, tiene una hermanita ubicada en el artículo 120 del Código Procesal Civil, que es una especie de prejudicialidad pensada para el proceso sucesorio y que en términos simples, simple y llanamente resulta absolutamente congruente con esta visión del artículo 34.2. Yo he tratado de seguirle, digamos, la pista a la diferente doctrina que se ha venido produciendo en Costa Rica con respecto al nuevo CPC, también a una serie de charlas, seminarios, foros que se han presentado en este Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, también simposios a nivel de la Escuela Judicial, y decirles que con respecto a esta normita del 120, en algún momento se produjo un encuentro interesante de posiciones en una charla auspiciada por la Escuela Judicial en febrero del 2016 entre don Álvaro Hernández y don Gerardo Parajeles Vindas. No voy a entrar en esa discusión, simplemente indicarles que al fin de cuentas la prejudicialidad en materia del proceso sucesorio debe ser analizada o puede ser ponderada de cara a la cuenta partición, es decir, en el momento procesal. Incluso una normativa permite la posibilidad de distribuciones parciales. Por eso es que yo defiendo que esta norma, el 120 del Código Procesal Civil, en realidad no resulta contradictorio y responde a la misma filosofía que trata de introyectar este artículo 34.2. Incluso, digamos, esa posición ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de los tribunales civiles costarricenses. Muy bien, entonces hemos ya dado una justificación, hemos hablado de la teoría de la crisis procesal, hemos tal vez de una forma un poco temeraria dado una conceptualización propia de este instituto y hemos derivado una serie de corolarios del artículo 34.2. Pasemos al quinto punto, que es hablar un poquito de las clases de prejudicialidad. Tenemos la prejudicialidad penal, que como ustedes han podido ver, prácticamente quedó excomulgada, desterrada, fue expulsada del proceso civil, únicamente limitada a supuestos de ejecuciones hipotecarias y prendarias. En realidad, como dije anteriormente, la prejudicialidad penal, o más bien el proceso civil, no tiene por qué ser servil del proceso penal. Son ámbitos de responsabilidad distintos y precisamente esa normita que estaba en el viejo Código Procesal Civil simple y llanamente fue una bandera del abuso procesal. Y precisamente esto justifica este cambio de paradigma que nuestros tres redactores de la Ley 9342 intentaron darle a esta figura. Repito, esa pleitesía que como lastre histórico nubló al proceso civil con respecto al proceso penal desaparece en el nuevo Código Procesal Civil, también relacionada con la posibilidad de que dentro del mismo proceso civil se pueda decretar la falsedad documental in nauce a lo que se resuelva interpartes dentro del mismo proceso y las posibilidades de cosa juzgada que brinda el artículo 45.5. Por otro lado, otra clase de prejudicialidad es la prejudicialidad no penal, y aquí podríamos pensar en diferentes hipótesis. Piénsese, por ejemplo, en la prejudicialidad que puede surgir en un proceso civil con respecto a una cuestión constitucional, ¿verdad? Que se esté tachando de constitucionalidad alguna norma que deba ser aplicada en mi proceso civil. Bueno, en todo caso es una posibilidad que brinda el artículo 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. No voy a dictar una sentencia si existen dudas de constitucionalidad sobre una norma. También podríamos pensar en una hipótesis de una prejudicialidad entre procesos civiles.
Pensemos, no sé, en voz alta, un caso donde se esté reclamando algún tipo de accesión invertida en un proceso civil X, pero tenemos un proceso civil Y donde se viene solicitando algún tipo de reivindicación y existe una reconvención por usucapión. Bueno, entonces definamos en primer término cuál va a ser la titularidad de ese terreno y luego eventualmente, teniendo certeza de la misma, pues continuamos con el proceso civil donde se está viendo la temática de la sección invertida para tener certeza en cuanto a la legitimación pasiva. Otro supuesto que podría presentarse es la posibilidad de una prejudicialidad entre un proceso civil y un proceso contencioso administrativo, recordando que, de acuerdo al artículo 5 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la competencia de esa jurisdicción es improrrogable, entonces nunca, digamos, se podría dar una acumulación de un proceso civil a un proceso contencioso. También yo considero que el fuero de atracción, que ha sido muy exaltado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, no da para tanto. Y pensemos, se está solicitando en un proceso civil una indemnización por unas mejoras, pero resulta y sucede que tenemos un proceso contencioso administrativo donde esas mejoras están siendo cuestionadas mediante un proceso de licidato, mediante un proceso ordinario. Bueno, primeramente definamos la legalidad, la juridicidad de esa conducta administrativa de naturaleza singular, que son propiamente las mejoras, y luego entonces con certeza y por esa influencia necesaria, pues continuemos con nuestro proceso civil. Entonces, digamos, en síntesis, es necesario hacer esta distinción entre la prejudicialidad penal y precisamente la nueva tipología de prejudicialidad que nos viene a potenciar el nuevo CPC, que es la prejudicialidad no penal. Para ir culminando, yo propongo muy humildemente que para hacer estas distinciones precisamente de la prejudicialidad con otras figuras se tienen que siempre valorar dos presupuestos. Un presupuesto de modo, repito, que es la influencia necesaria. Si lo que tenemos es identidad, una identidad de sujetos, de objeto y causa, no cabe prejudicialidad. Ahí lo que habría sería, si los procesos están en trámite, litispendencia o eventualmente cosa juzgada. Es más, recordemos que la cosa juzgada es una de las causales de demanda improponible que establece el artículo 35.5. Y entonces hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces bajo el vestido de la prejudicialidad se suspenden procesos que en realidad lo que existe con respecto a otras causas judiciales es identidad y se fomenta el abuso procesal. Y por otro, una de las condiciones por las cuales yo siempre más he luchado es que la prejudicialidad está, digamos, condicionada por un aspecto de tiempo. Para mí resultaba verdaderamente desesperante cómo muchas veces procesos judiciales en trámite, en una etapa temprana, simplemente con demanda y contestación se alegaba la prejudicialidad, se suspende alguna vez. No, la prejudicialidad precisamente para valorar esa influencia necesaria tiene que estar conectada con la resolución del objeto y esa precisamente es la letra in claris non fine interpretatio, decían los romanos, lo claro no merita interpretación, del artículo 34.2 y siempre entonces debe ser valorada de cara al dictado de la sentencia dentro del proceso civil. En ese momento procesal, en esa proyección de tiempo es cuando vamos a tener mejores luces para determinar si existe o no existe prejudicialidad. Por último, entonces, ya para no abusar más del tiempo y porque sé que las personas aquí presentes pues están un poco cansadas, decirles, no voy a leer las conclusiones, este artículo ustedes lo pueden ubicar, si lo tienen a bien, ya fue publicado en la revista Ius Doctrina de la Universidad de Costa Rica el año pasado. Yo más quería hacer una conclusión general y es precisamente un llamado para que estudiemos a profundidad los cambios que supone el Código Procesal Civil. En la calle, por decirlo en términos coloquiales, muchas veces se están generando interpretaciones, incluso también a nivel de ciertos documentos doctrinarios, que no responden a esa verdadera filosofía, a esos cambios que precisamente nuestros redactores buscaron con la introyección de esta nueva normativa. No nos podemos quedar en un campo de malinterpretaciones, porque precisamente decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, y si comenzamos a interpretar equívoca y erróneamente los nuevos institutos del Código Procesal Civil, pues obviamente vamos a generar una serie de sinsabores. Ya lo decía el jurista italiano, y con esto cierro, Mauro Capelletti, que el jurista debe ser consciente de la relatividad histórica de sus propias concepciones. Seamos antidogmáticos, seamos estudiosos y sepamos valorar esta obra que efectivamente, si es bien interpretada y bien implementada,
va a ser materializable ese derecho fundamental a la justicia pronta y cumplida, y va a ser una normativa que genere un debido proceso de inicio a fin y todos vamos a salir ganando. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.